Hola, muy buenos días chicos. En este video, continuando con la materia, vamos a analizar a uno de los filósofos presocráticos. En total debemos analizar a tres. Este es el primero, puesto que es el más importante, quien se llamó Parménides. Él era de Elea y propiamente se lo puede llamar también como el creador de la doctrina del ser, que va a ser la doctrina que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso de filosofía y la más importante en el pensamiento de Platón. Parménides parte desde dos preceptos bastante simples y luego suma un tercero. El ser es, el no ser no es. ¿Esto qué significa? Todo lo que es, o en otras palabras, a pesar de que suena redundante, todo lo que existe, existe. Lo que no es, lo que no existe, no existe por lo demás. A esto le agrega que de la nada, nada se hace. En la práctica uno podría pensar, sí, las cosas podrían hacerse de otras que no son, porque la frase original es no hay paso del no ser al ser, pero se debe entender como de la nada nada. Si no hay una materia previa, que la materia, como vieron en la guía, es imposible crear algo. El árbol viene de la semilla viene de la fruta viene del árbol. Es imposible crear tierra sin tener los elementos suficientes. Alguien podría argumentar que el polvo, por ejemplo, viene de la piel humana, pero de nuevo, viene de algo que es. Por tanto, si podemos decir que de la nada nada se hace, de algo no se puede hacer nada. Tú no puedes transformar, por ejemplo, una manzana en nada, puedes comértela, incluso puedes comértela entera y hasta las semillas, pero esa materia, si bien ha cambiado de espacio, sigue existiendo. Ya no es una manzana, obviamente, pero sigue habiendo algo en el lugar de esa manzana. De aquí se sacan algunas normas claves que las podemos ver en la pizarra. De la nada nada se hace, y como no hay paso del ser a la nada y el no ser no existe o el no ser no es, podemos decir el ser es eterno. Aquí hay que hacer una distinción. Eterno es distinto a infinito. Infinito implica que tiene un principio, pero no tiene un fin. Por ejemplo, los números naturales parten desde el 1 y no tienen fin, pero puedes detectar un principio. A diferencia de eso, lo eterno no tiene principio. No existe nada más aparte del ser que no sea eterno, solo hay ser y no hay paso del ser al no ser. Entonces, si a lo largo del tiempo pudiéramos ir estirando el ser, no podría acabarse en ningún momento porque tendrías que aceptar que hubo un paso de algo a la nada. Del mismo modo ocurre en el espacio. Parménides por ahí dijo que el espacio era una gran esfera eterna. ¿Qué significa esto? Supón que tú puedes viajar al espacio. Si el espacio, o sea, lo que es en espacio, tuviera un final, en algún momento determinado tendrías que llegar al punto. Y tras ese punto final tendría que existir la inexistencia, lo cual es una contradicción. A partir de esto podemos decir lo siguiente: todo es, ya que el no ser no existe, no puede haber algo que no sea, por tanto todo es eterno en tanto tiempo y en tanto espacio. Pensar es ser. ¿Por qué? Porque es imposible pensar lo impensable. Y como todo lo pensable es pensable, es imposible a su vez pensar en algo que no sea. Si buscamos ejemplos en la guía, por ejemplo, podríamos llegar a los centauros. Los centauros no tienen existencias reales, Parménides lo tenía bastante claro, pero no es que los centauros no sean algo, ellos son centauros. Y el otro punto, y el más complicado de entender, es no existe el cambio. Esto es difícil, pero simplemente es una mala comprensión de la naturaleza según Parménides.
Parménides pertenecía a un grupo de filósofos que hoy en día llamamos racionalistas. No es que los racionalistas solo hayan estado durante la Edad Antigua. De hecho, hasta el día de hoy son bastante comunes, incluso en otras ciencias que no sean la filosofía. Los racionalistas consideran que el mundo debe y solo puede ser explicado mediante el uso de la razón humana. Y los sentidos no entran acá. Por lo tanto, Parménides en ningún momento se detuvo realmente a mirar el mundo y estuvo solo analizando lo que él podía llegar a pensar, lo que él podía llegar a creer, a través de métodos ordenados. ¿Cuáles son estos métodos ordenados? Las deducciones que pueden ver en la pizarra detrás de mí, a partir de las preposiciones simples, el ser es, el no ser no es. El racionalismo de Parménides llega a tal punto que cuando él se da cuenta de que si existe un cambio, si algo en un momento pasa a ser otra cosa, tendríamos un paso del ser al no ser. Él está exagerando esta doctrina. Luego Aristóteles lo arreglará, pero pasarán más de 200 años antes de que eso ocurra. Así que no vamos a entrar en estos detalles. El punto llega a tal grado que su mayor discípulo, Zenón, llega a proponer sus famosas paradojas. En esta clase, si quieren buscar las demás, háganlo libremente, pero en esta clase vamos a analizar la paradoja del Aquiles, de los pies veloces y la tortuga. Parte en una carrera. Aquiles y la tortuga deciden ver quién es más rápido. Aquiles, confiado, deja que la tortuga llegue hasta la mitad del camino. Resulta que una vez que la tortuga ha llegado a la mitad del camino, Aquiles decide a empezar a correr. De tal modo que cuando Aquiles llega a la mitad del camino que había entre la tortuga y él, o sea, un cuarto del camino total, la tortuga ya ha avanzado la mitad del camino que le faltaba para la meta. Aquiles sigue corriendo y cuando ha llegado nuevamente a la mitad de la distancia entre la tortuga y él, la tortuga ha avanzado la mitad del camino que necesitaba para llegar a la meta. Aquiles sigue corriendo, pero cada vez que él avanza la mitad de la distancia, resulta que la tortuga ha avanzado la otra mitad. Pero como cada uno tiene que avanzar una mitad, Aquiles nunca va a pasar a la tortuga, por tanto no existe un cambio real entre las distancias. Y en segundo lugar, la tortuga nunca va a alcanzar la meta, porque siempre va a estar recorriendo la mitad, mientras Aquiles recorre la otra mitad. La otra paradoja de Zenón que vamos a ver hoy es la paradoja de la flecha. Nuevamente Aquiles dispara una flecha, pero para que la flecha llegue a la diana, primero tiene que haber avanzado la mitad del camino. Para haber llegado a la mitad de ese camino, tiene que avanzar nuevamente la mitad, y así sucesivamente, hasta que no existe un momento donde tú puedas pensar que esta flecha avanzó. De hecho, si nos vamos a las definiciones hoy de movimiento, el movimiento es la traslación de un punto A a un punto B desde la perspectiva de un punto C. Si tú te quedas como el punto, realmente no existe movimiento. Este es uno de los grandes legados que nos dejó Parménides. ¿Por qué Parménides es tan importante, chicos? Bueno, básicamente la importancia de Parménides radica en que él fue la primera exposición que dio Platón. Platón y Aristóteles en la mayoría de sus diálogos van a poner a discutir a tres grandes filósofos que vinieron antes de ellos. El primero es Parménides, a quien Platón le da la razón. Aunque luego, según cómo expone Aristóteles la metafísica, Platón solo creyó darle la razón solamente a Parménides. Parménides propone la teoría de la falta del cambio porque el ser no puede cambiar. Él estará en contraposición al próximo filósofo que vamos a ver, que va a ser Heráclitos de Éfeso, y a Protágoras, el sofista. Finalmente hay que entender la teoría del conocimiento de Parménides. Parménides, como habrán leído ya varios en el
poema dice que existen dos caminos, el camino del no ser y el camino del ser. Parménides aquí por primera vez nos da un regalo, y que va a ser el regalo que más va a durar en la historia de la humanidad y regalo del que probablemente jamás nos vamos a deshacer. Parménides nos regala el concepto de verdad. ¿Qué es la verdad? El ser. Aquello que son las cosas es lo que es la verdad. La verdad es única, igual que el ser. Me detengo un segundo en esto. Si bien una manzana no es lo mismo que una pera, o no es lo mismo que un plátano, ambas son. Su ser no es distinto, las cualidades que tienen son distintas, pero en último término ambas son. De todo lo que podemos hablar tenemos que hablar con el verbo ser. Si decimos que algo no es solo en diferencia. Lamentablemente Parménides no alcanzó a notar la diferencia porque él está pensando en el ser en sí mismo. El ser en sí mismo debe ser entendido como el verbo ser actuando. No es que esté fuera del tiempo, no es que esté solo en nuestra comprensión. El verbo ser está en este mismo caso. Nosotros somos algo, no decidimos ser algo, no podemos parar de ser algo. Siempre vamos a ser algo. Incluso si nosotros llegamos a morir, nuestra materia va a cambiar y va a seguir siendo algo. El mito popular dice que vamos a ser tierra. Incluso los casos teológicos están dentro de esto. Los dioses son dioses y no pueden hacer nada que no esté dentro de lo permisible, que no esté dentro del margen del ser. Entonces, Dios está por debajo del ser, todo es. Todo es, puesto que la inexistencia no existe y es imposible pensar en algo inexistente. Y la inexistencia puede ser comparada a la nada. Volviendo al origen platónico y el origen de la verdad en último término va a ser qué son las cosas, y esto es inamovible. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión no es móvil. Nosotros no podemos comprender las cosas moviéndose, solo comprendemos pequeños instantes, como luego vamos a ver con Heráclito de Éfeso. Finalmente, el motivo por el cual muchos dicen que Parménides no tiene un arjé, otros defienden que el arjé es el ser. Ambas posturas están en lo correcto. Parménides no considera que haya un origen del mundo, porque él considera que todo movimiento es una ilusión, por lo tanto no hay un punto de partida y un punto de final, hay solo una eternidad, y esa eternidad debe ser constante. En este sentido, todo debe su existencia, debe su generación al ser. Por ello se puede considerar al ser como el arjé de Parménides, y por otro lado, como no hay movimiento, no tiene por qué haber un principio primero. No hay algo así después como un principio segundo o un principio tercio. Por lo cual también podríamos decir que Parménides no tiene arjé. Muy bien chicos, esto es todo por ahora. Espero les ayude a resolver la guía y prontamente estaremos hablando de otro filósofo presocrático, Heráclito de Éfeso.